Todo esto en el mes del cetro, porque nuestra autoridad, lo vamos a leer, está aquí. Aquí es donde está basada la autoridad. Mateo capítulo 21, verso 23. Dice, entonces, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, 21, 23, Mateo 21, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Si me contestan, yo también les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Ya? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, tenemos, tenemos, tenemos toda una comprensión de lo que es autoridad. Pero toda esta comprensión pasa por el bautizo. Y todos los bautizos, entonces aquí vemos, todos los bautizos, ¿por dónde pasan? Pasan por la autoridad. ¿Ya? Entonces, todos estos bautizos, nosotros nos vamos porque esto teníamos que unirlo con esta parte. Así que, Mateo capítulo 21, verso 33. Dice, es decir, lo único que hice es irme del verso 27 al verso 33. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Ya? Esa torre es la torre fuerte. Y la torre fuerte está en el cuello. Entonces, ¿qué necesita esa torre fuerte? Esa torre fuerte tiene, o bien tiene poder, o bien esa torre fuerte tiene autoridad. Ahora, ¿cuál es el problema de la torre fuerte? El problema de la torre fuerte es, ese es el que vamos a ver nosotros, que nosotros somos expertos en la torre fuerte. Pero para ser expertos en la torre fuerte tenemos que ser expertos ¿en qué? Tenemos que ser expertos en la piedra angular. ¿Ya? Así que, ¿qué tal? ¿Somos expertos en la torre fuerte? Claro, todos somos expertos en la torre fuerte. Porque todos ejercemos poder. Pero esa torre fuerte, si solamente sería torre fuerte, ¿qué sucedería? Pues poder, 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 poder. Así que por eso nos vamos a la siguiente parte que dice, Jesús les dijo, bajamos al verso 42, ya sabemos lo que pasó con esa viña, con esa vid, con esos enviados, con los hijos, etcétera. Jesús les dijo, nunca leyeron en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores de esa piedra en angular se ha convertido, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Entonces, la torre fuerte, ¿cuál es la capacidad de la torre fuerte?
La capacidad de los de la torre fuerte es que transforme lo maravilloso a algo que sea visible. ¿Sí? Y lo visible sea algo maravilloso. Entonces, todo esto nos vamos a lo más importante que nosotros hicimos la semana anterior y nosotros vemos. Bautizo. ¿Cuál es el requisito para todo bautizo? El requisito para todo bautizo son las aguas. Sin aguas no hay bautizo. Sin aguas no hay bautizo. Entonces, nos ubicamos, ¿no es cierto? Nosotros, como torre fuerte, nos ubicamos en las aguas. ¿Ya? En las aguas del bautizo. Ahora, las aguas del bautizo, ¿hacia dónde le dirigen? Las aguas del bautizo le dirigen ¿a dónde? Le dirigen a bautizarse. Así que todos nos bautizamos. Todos nos hemos bautizado. ¿Quién no se ha bautizado? Tiene que bautizarse. El que no se ha bautizado tiene que bautizarse. Pero aquí vemos, al primero que tiene que bautizarse en todos estos, ¿quién es? El primero que tiene que bautizarse se llama Juan el Bautista. ¿Por qué tiene que bautizarse Juan el Bautista? Porque, primeramente, ahí vemos todo lo que sus ojos, todo lo que sus familias, todo lo que su genética ha visto. ¿Qué ha visto? Primera cosa, que tiene que cambiar de aguas. ¿Ya? ¿Qué tiene que cambiar de aguas? Porque todas las aguas, ¿qué simbolizan? No se preocupe lo que simbolizan. Todas las aguas tenemos que ver a través del bautizo de Juan. ¿Qué simbolizan las aguas del bautizo de Juan? ¿Qué simbolizan? Simbolizan exactamente, simbolizan dos cosas. La autoridad. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad me lleva ¿a dónde? La autoridad me lleva al lugar en donde ejerzo autoridad. ¿Ya? Y la autoridad que me lleva al lugar que ejerzo de autoridad, ¿me lleva hacia dónde? Me lleva a esas aguas. Porque de lo contrario, las otras aguas, ¿qué sucede? Ahí vienen las otras aguas. ¿Y esas aguas qué sucede? Esas aguas se convierten en aguas poderosísimas. Poderosísimas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llaman esas aguas? Así que por eso veíamos. Primera cosa, lo que todos tendríamos que ir. Tendríamos que irnos al registro civil y decir, como decía Elías asustado, cámbieme del registro civil. Cámbieme de nombre. Cámbieme de nombre. ¿Por qué? Ahora sí, esas aguas le sirven el momento que llega para acá. Esas aguas le cambian. ¿De qué le cambian? Le cambian absolutamente. El momento que le cambiaron de estas aguas, le vinieron a estas aguas y el momento que le trajeron a estas aguas, automáticamente, ¿qué le cambió? Automáticamente le cambió de nombre. ¿Y cómo se llama usted aquí? Aquí está bien. Vamos, Mateo. ¿Qué no vio Mateo? Dice Mateo el verso 37. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas aguas? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llaman esas aguas? Sí, exacto. Exacto, exactamente. Pero el problema es que estas aguas, entonces, ¿cómo se llama? Se llama hijo amado.
¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo se llama esta edificación? Esta edificación se llama dosel, o esta edificación se llama, casa. Siempre y cuando, sí, usted se haya bautizado y el bautizo le haya cambiado de identidad. Así que vamos con el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es Elías. ¿Cómo se llama Elías? Ya vimos. ¿Se llama Elías? Elías se llama Juan. ¿Por qué? Porque ahí le cambió toda la naturaleza, le cambió todo. Nadie sabía, entonces por eso preguntaron. Cuando se bautizó Juan, preguntaron, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Y qué nombre le iba a poner? Le iba a poner cualquier nombre. Pero el ángel, Dios le dijo, ¿qué nombre tienes que poner? Requisito para poner el nombre de Juan. ¿Qué nombre tienes que poner? Hijo. Le dijo, hijo. Y entonces todo eso, llévele. Le dijo, el ángel le dijo, te voy a poner en estas aguas, ¿no es cierto? Y todo el pueblo, ¿qué le dijo? ¿En dónde estás? ¿En estas aguas? ¿Estás en estas aguas o estás acá? El pueblo, ¿qué le dijo? Tienes que cambiar el nombre de tu mamá. ¿No? ¿Qué le dijo? Tienes que estar en el agua. No, el pueblo. Todo el pueblo le dijo, oye, ¿estás loco? ¿Cómo le vas a cambiar de aguas? Esas aguas nunca han existido en tu familia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? Nosotros estamos en estas aguas, nosotros tenemos esta identidad, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Este registro civil, nosotros tenemos este poder, y este poder, viene un ángel y dice, nunca ha existido este poder. ¿Y el ángel qué le dice? El ángel le dice, todas esas aguas hasta aquí, a partir de ahora, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Juan. ¿Por qué se va a llamar Juan? Porque la edificación, ¿qué necesita la edificación? Necesita el dosel. ¿Y qué necesita el dosel? Necesita un hijo. ¿Ya? Entonces, cuando vino Cristo Jesús y le dijo, ahí estamos, entonces, eso es lo que está pasando. Cuando usted ve aguas, ¿qué va a hacer qué hace cuando usted ve aguas? No se preocupe. Cuando usted ve aguas, mueva todas las aguas hasta que se muevan. Y cuando usted se mueva las aguas, va a haber tal alegría, tal mover del espíritu, que usted, ¿a dónde va a ir? No sé. A aguas de vida. Y el momento que iba, va a aguas de vida. ¿A dónde va a ir? ¿Cómo se va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a mover? ¿Qué se va a mover en usted? Se va a mover. Sí. Ahora, ¿cómo? Ahora, con Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista le pusieron amado. Y amado, y amado, y amado. Pero estas aguas tienen un nombre. Todas las aguas tienen un nombre. Esas aguas se llaman esperanza. Las aguas se llaman esperanza. Que todas las aguas, ¿a dónde les llevan? Vamos con Juan. Todas las aguas de la esperanza, ¿a dónde les llevaron a Juan? A la esperanza les llevaron a esperar. ¿Qué esperaba Juan el Bautista? ¿Qué esperaba? No. Buena pregunta. ¿Qué esperaba? ¿Esperaba autoridad o esperaba poder? Carro fuerte. Y por hacerse, ¿qué hacía? Hacía lo que hacen todos los profetas. ¿Qué hacía? Solo abría la boca para la miel y para las langostas.
No veía ni noticias. Mejor. Y lo único que veía es langostas. ¿Quién ve langostas? Los únicos que ven langostas son los que se ven, los que se miran como langostas, porque el rato que se miran como langostas, ¿qué miran? Miran gigantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo él? Yo necesito, ¿qué necesito? ¿Necesito autoridad o necesito poder? Pregunta, una langosta, ¿qué necesita? ¿Autoridad o poder? Poder. ¿Poder para qué? Poder sentirse gigante y comerse otras langostas. Para comer y comer. Por eso. Entonces, exactamente. Entonces, esas aguas, todas esas aguas, ¿a dónde pertenecían? Todas esas aguas pertenecían a la profecía. Todas esas aguas pertenecían a la profecía. ¿Y la profecía qué decía? ¿Necesitamos autoridad o necesitamos poder? Decía poder. ¿Me explico? Y entonces, ahora, decía, necesita poder. ¿Y cómo adquiere profecía? Adquiere poder. ¿Cómo es la profecía? Adquiere poder. Adquiere poder a través del ayuno. Entonces, los hombres más poderosos y los profetas más poderosos y las profetas y los profetas más poderosos, ¿qué tienen que hacer? Ayunar. Así que entonces vino Juan el Bautista, ¿sí? ¿Y cuál era su esperanza? Su esperanza era más poder. Y como se vino más poder, cada vez que tenía más poder, ¿cómo se veía él? Cada vez tenía que mirarse más gigante, porque ¿cómo le veía el pueblo? Le veía como langostas. ¿Y cómo estaba la nación? Como langostas. Y entonces él, para mirarse como gigante, ¿qué necesitaba hacer? Necesitaba ayunar. Necesitaba ayunar. ¿Y cómo ayunaba? Ayunaba con la propia Biblia y ayunaba con poder. Entonces, todo ayuno, ¿sí? ¿Qué es? Interesante. Entonces, acá, ¿se ayuna o no se ayuna? Salimos de aguas, sin un paréntesis. Salimos de aguas, ¿no es cierto? Aquí aguas. Acá, ¿se ayuna o no se ayuna? ¿No? ¿Para qué si aquí hay aguas? Claro. Entonces, todo lo que estaba pasando en estas aguas, ¿sí? Todo esto alteraba y altera ¿qué? Altera a las verdaderas aguas. ¿Ya? Y las verdaderas aguas de Dios, ¿cómo son? Las verdaderas aguas de Dios, ¿son rápidas o son lentas? No son rápidas ni lentas. Van siempre en su momento y en su lugar caminando. Así que todo esto, la esperanza de Juan el Bautista, la esperanza del Hijo, la esperanza del profeta, ¿cuál era la esperanza? La esperanza era más poder, más poder, más poder. Y mientras más poder, ¿cómo veía el resto? Veía como langostas. Y cada vez que veía como langostas, él cómo se sentía, como gigante. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una langosta y un gigante? Pongamos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a las aguas. ¿La langosta dónde está? ¿En estas aguas o en estas aguas? ¿El gigante en dónde está? ¿En estas aguas o en estas aguas? ¿Ya? Y aquí, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Primera cosa, primera cosa, primera cosa, ¿Dios es gigante o no es gigante? No es gigante, no es gigante. ¿Por
Porque nosotros no somos langostas, ¿sí? Porque el momento que nosotros queremos ser gigantes, nos vemos como langostas. El momento que saltamos para acá, ¿cómo nos sentimos acá? ¿Como gigantes o como langostas? Ninguna. Se siente como hijo. ¿Ah? No necesitas el Por eso Dios no necesita ser gigante. Porque para Dios, ahora un paréntesis, ¿no? Porque para Dios, ¿qué trajo acá al mundo? ¿Lo más grande, lo más gigante o lo más pequeño? La grandeza de Dios acá, ¿qué es? ¿Lo más pequeño o lo más grande? ¿Con qué les da vergüenza a los más gigantes acá? ¿Con toda la grandeza de Dios o con lo más pequeño? Entonces, ¿en dónde está lo más pequeño? Lo más pequeño, exacto, lo más pequeño está en lo más grande. Eso se llama. Entonces, ahora tiene que conocer. Ya, y ahora, eso tiene que llevarlo. Mire cómo cambia, ¿no es cierto? Hijo, aquí era hijo, Juan el Bautista era hijo. Su esperanza era de hijo. ¿De qué hijo era? Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Juan o Elías? ¿Y toda la vida cómo fue? ¿Juan o Elías? ¿Y la mamá cómo se llamaba? ¿Juan o Elías? ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo se llamaba la mamá? Sí. La mamá, nada más y nada menos. No, la mamá de Elías, ¿cómo se llamaba la mamá de Elías? Ya le cambiamos, ya vemos la diferencia, ¿no es cierto? En estas aguas, ¿sí? La esperanza, ¿sí? De esas aguas que tienen por qué ser poderosas. ¿Cómo se llama la mujer más poderosa? Torre fuerte, torre fuerte. Y entonces, esa mujer más poderosa, no sé si me está siguiendo, ¿sí? Esa mujer que es poderosa, eh, que mueve esas aguas, eh, que mueve esos círculos, ya vemos que crea un ambiente. ¿Cómo se llama ese ambiente? Ese ambiente es el que Elías se comenzó a mover. Y entonces, en ese ambiente, esas aguas que movía, esas aguas estaban esperando, pero todo esto, Dios le dijo, ¿cuándo van a cambiar eso? ¿Hasta cuándo va a ser? Todas estas aguas que van a mover, todas estas aguas van a mover violencia. Y los violentos, ¿qué hacen? Los violentos arrebatan. ¿Qué arrebatan? Arrebatan el cielo y la tierra. ¿El cielo y la tierra de quién? El cielo y la tierra de la mamá de Elías. Entonces, la mamá de Elías, ¿cómo se llama? La mamá de Elías se llama profeta. ¿Me expliqué? Otra vez. Porque la profeta, ¿qué mueve? La profeta no es violencia. ¿Qué más? Volvemos aquí. La profeta, ¿qué mueve? La profeta mueve aguas. La profeta, ¿qué mueve? La profeta mueve poder. Y la profeta mueve poder y mueve violencia. Entonces, y mueve langostas y mueve gigantes. ¿Y para quién trabaja esta profeta? Trabaja para ella mismo y trabaja para Satanás. Trabaja para el poder de este mundo, para el poderoso de este mundo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa mujer que mueve esas aguas? Primero, tenemos que identificar esas aguas en dónde están. ¿Esas aguas en dónde están? Esas aguas están aquí y esas aguas están acá. Entonces, la mamá del profeta, ¿sí? Del profeta Elías, movía esas aguas. Esos cielos y esa tierra, ¿cómo se llaman? Esos cielos y esa tierra se llaman los mismos de siempre. Entonces, aquí queda, todas estas aguas tienen aquí un techito. Viene usted a estas aguas, pasa usted acá y aquí
Exacto. Y aquí, el profeta que mueve. El profeta. ¿Y qué autoridad mueve? La autoridad de los cielos, la autoridad aquí, la autoridad del gigante, la autoridad de los hijos. Entonces, todo esto, ¿sí ve? Si usted vive todo esto en Ecuador, si cualquier parecido con la realidad de sus hijos, su familia es igual, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, exacto, tiene que bautizarse. Eso es lo que le dice. Ahora, pregunta, ¿con qué autoridad? Vamos a ellos, ¿con qué autoridad ellos se acercan a Cristo Jesús? ¿Con qué autoridad? ¿Como hijos o como poderosos? ¿Por qué haces? Lo que haces es ilegal. Así que todo esto nos va a este versículo, en donde cambia todo esto. Al libro de Marcos. Libro de Marcos, ¿en dónde cambia? Libro de Marcos, capítulo 11, verso 6. Marcos 11, 6. ¿Cómo se llama el hijo? Marcos 11, 6. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros golpeándolos, a unos matándoles y a otros. Marcos. Ya, Marcos 11, 6. Entonces él dijo, todavía le quedaba uno, un hijo amado. Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos no dejaron. Marcos 11. Marcos 11. Espérese. Marcos 11, perdón, Marcos 12. Es que Marcos 12, perdón. Estamos hablando de lo mismo. Marcos 12. La torre fuerte, ¿no es cierto? Edificó una torre. La torre fuerte, dice. Todavía le queda uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Entonces, ¿qué es el bautizo? El bautizo. El bautizo es la esperanza. Otra vez. ¿Pero qué hace mientras espera? 30 años, ¿qué debía hacer Juan el Bautista? 30 años, debía ver todo lo que se movía, ¿ya? Todo lo que mueven estas aguas. ¿Para qué? Para... Exacto, una cosa, pero él fue dicho, eso vas a ver durante 30 años, para que cuando tengas 30 años, yo te voy a enviar al que, por el cual vas, y cuando le bautices a él, ¿qué pasó? Ahí te bautizas tú. Perfecto. Entonces los 30 años, ahora, 30 años. ¿Me explico? Voy a ir con pasos. 30 años, los 30 años de Cristo, los 30 años de Juan el Bautista. ¿Qué fueron? Para mover estas aguas. Para mover estas aguas. ¿Ya? Y el momento, exactamente, el momento que se muevan estas aguas, ¿qué tenía que escuchar? Se acabó la violencia. ¿Por qué? Porque ya no necesitas mover estas aguas, sino a partir de que escuches que eres hijo amado, ¿qué aguas vas a mover? Estas. Porque durante 30 años, ¿qué aguas se han movido?
las aguas de la profeta. ¿Cuál profeta? La profeta que está entre este cielo y en esta tierra. ¿Cómo se llama esa profeta? Esa profeta se llama Jezabel. ¿Ah? Jezabel. ¿Por qué se llama Jezabel? Porque el verdadero nombre de la Jezabel es la reina del cielo. Y la reina del cielo, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza mueve? ¿Qué esperanza tiene la reina del cielo? ¿Qué esperanza tiene Satanás? ¿Qué esperanza tiene Jezabel? ¿Qué esperanza? Esperanza de ser profeta. ¿Por qué? Nati, ¿por qué tiene la esperanza de ser profeta? Porque ella, exactamente, porque ella se siente como langosta, no se siente como hija amada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, oramos. ¿Qué es la piedra angular? ¿Alguna pregunta? Por favor, Pau. Muchos de nosotros podríamos estar siendo esa Isabel porque no nos sentimos como ese hijo amado, porque no hemos recibido eso, que no sabemos cómo funciona. Por eso no sabemos cómo recibir el amor para poder en realidad dar ese pechito y convertir a los hijos de un hijo amado. Perfecto. Entonces, ahí viene. Entonces viene el siguiente gran problema, el problema olímpico que acaba de decir la Pau y que vamos a analizarlo. El problema que no puede ver una mujer. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de una mujer? El problema de la torre fuerte y el problema de los hijos. Entonces, todo esto, 30 años de su vida, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Con Cristo, ¿qué aguas movió? ¿Qué aguas movió? Movió estas aguas. ¿Quién movió estas aguas? Movió para los hijos, pero en especial movió para Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque movió para la profecía. ¿Sí? Porque sabía que Juan el Bautista, durante 30 años, ¿él movió las aguas o le movieron las aguas? Exacto. Entonces, si usted no mueve las aguas, le mueven las aguas. Entonces, y aquí todo esto dice, los violentos arrebatan. ¿Qué? Ahora, pregunta, ¿arrebatan de aquí o arrebatan de acá? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan. Ya, escoja. Entonces, 30 años de su vida, si es hombre, ¿qué tiene que hacer? Mover esas aguas para que eso sea paternidad para sus padres. Y, por supuesto, los que tienen más de 30, ¿qué tienen que hacer? Mover esas aguas, mover estas aguas, mover las aguas de sus padres. Eso es cambiarle. Ahí, cuando mueve esas aguas, ¿qué cambia? Cambia las aguas, cambia la esperanza. ¿Qué más cambia? Cambia la identidad. ¿Qué más cambia? Cambia las secreciones. ¿Qué más cambia? Cambia la genealogía. Ya, exactamente. Si usted no mueve si usted no mueve eso, ¿qué va a pasar? Usted va a seguir viendo estas aguas. Y pregunta, la gigante de la casa, ¿cómo les va a los hijos? ¿Y los langostitos qué tenemos que hacer? Los langostitos ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mezclar lo santo y lo profano. Porque ¿de dónde salen los gigantes? ¿De dónde gobiernan los gigantes de este mundo? Entonces, lo santo y lo profano. Ahí estamos claros, lo santo y lo profano, ¿en dónde se mueve? En la torre fuerte. Cuando Jesús sana no me acuerdo si está en el padre dice, métete en las aguas, porque Jesús primero cambió las aguas de ese estado de Siloé. Por eso. Porque cuando se bautizó, ¿qué escuchó?
¿Qué escuchó cuando se bautizó? Escuchó, ¿sabe lo que escuchó? Primero, cuando se bautizó, se abrió. ¿Se abrió los cielos violentos o se abrió esto? Se abrió el dosel, se abrió las aguas de vida. ¿Y qué escuchó Cristo Jesús? ¿Escuchó que estaba acá? ¿Escuchó que estaba moviendo estas aguas? ¿O escuchó que siempre ha estado? Entonces, ¿para quién fue esa voz? Para el que recibía el bautizo y para el que le bautizaba. Y entonces el que bautizaba, ¿qué debía oír? Esperanza, ¿hasta cuándo vas a mover esos gigantes? ¿Hasta cuándo vas a mover esas langostas? ¿Hasta cuándo vas a seguir comiéndote lo santo y lo profano? ¿Hasta cuándo vas a hacer una torre fuerte? ¿Hasta cuándo? Ya, hasta aquí. Y a partir de ahora, Juan, ¿qué tenía que hacer Juan? Ser hijo amado. Ser hijo amado. Pero él se veía como hijo amado. ¿Por qué es tan difícil? Entonces, ahora sí, vamos a reunirnos en grupo 5 minutos. Si quieren su puesto. 2 versículos. Porque todo esto es asunto de la piedra angular. Si quieren Marcos mismo, todos van a decir lo mismo. Mire lo que dice Cristo. Aquí tenemos un problema muy fuerte, muy fuerte. Porque vamos a verle a Cristo, tenemos que verle a Cristo. Ahora le voy a poner el cuadro. Primero les dice a esos les dice, ¿se van a bautizar o no se van a bautizar? ¿Se han bautizado o no se han bautizado? Entonces, sí, ¿van a seguir con esa esperanza o no esa esperanza? ¿Y total, cuál es su esperanza? La esperanza es que, yo me muera. La esperanza es que les haga el milagro de saltarme. Esa es la esperanza de ellos. El milagro de saltarme de aquí hasta acá y de acá hasta acá, sin pasar y sin mover esas aguas verdaderas. Es lo que le están diciendo. Entonces, paréntesis. Tenemos, entonces, es el mes del cetro. Y el día 24 está escrito. Día 24. El día 24 se presenta el cetro. Para ver qué. Para ver usted qué aguas está moviendo. En qué aguas se está moviendo. Y qué bautizo. Y qué profeta. Y qué profecías. Y qué escritura usted está siguiendo. La de Jezabel. Porque el único profeta que tiene una profeta, ¿cómo se llama? Cristo. Y la profeta del profeta, ¿cómo se llama? La profeta de este profeta se llama novia, porque la novia tiene la condición de ser corona y de dar coronas, porque la novia es la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo se ahora sí ya cambiamos? ¿Cómo se llama la mujer del profeta? Ya vimos acá, ¿no? La profeta. Ahora, ¿cómo se llama la mamá del hijo amado? ¿Cómo se llama la mamá? Ya ve que sabía. Nueva Jerusalén. Gálatas capítulo 4. Una pregunta, pastor. Parecía si lo título Pablo, que tal vez no sabemos nosotros que habló reclamamos, pero yo creo que Jezabel, en su forma de gobernar este mundo, tiene que tener sus adeptos que le aman también, porque si no, el momento que deja de existir, ese amor que Jezabel, ya no hay que saber. Por eso. Este momento, que muchos que a veces confundimos no es en realidad ese amor profundo del novio. Estamos adorando y amando aquí. Y por eso es que se mantiene viva. Porque el rato que dejamos de amar se va al piso. Entonces, es esa situación que ella se siente amada. Porque al momento de sentirse amada, hace lo que hace. Porque tiene sus adeptos, tiene quien ama. Perfecto. Entonces, ¿estas aguas son aguas de amor o aguas de odio?
Exacto, estas aguas de amor son aguas de amor o de odio. Entonces, mientras usted está esperando años, mientras usted está esperando un cambio en su vida, mientras usted está esperando y sigue moviendo estas aguas, yo le voy a preguntar, ¿qué está moviendo? Yo le voy a preguntar, qué torre fuerte tiene? Y yo le voy a preguntar, ¿qué piedra angular le está despertando a usted? Y en la silla de confort. Y entonces sigue en la silla, amando lo que Dios odia y odiando lo que Dios ama. Y así dice, y moviendo esas aguas, y moviendo esos cielos. Así dice usted, amarle a sus hijos. Y lo peor, dice así, amarle a Dios. Y lo peor, venir a la casa, a la casa, de ir a su casa, llevar a su casa, entonces, llevar a su casa un trabajo de odio o un trabajo de amor. Y peor, tragarse todo el odio y desechar el amor. Pues, exacto, y por eso tragarse todo el odio y despreciar el amor. Y cada mes, por eso le digo, esto es contado con días. Y cada mes ver todo lo que Dios le está dando para que usted le devuelva ¿qué? Porque ¿qué es lo que ha desechado? Ha desechado las aguas. Y entonces todo lo que se está moviendo en los cielos, ¿de dónde viene? Viene de este cielo. Viene para estas aguas. Se siente cómodo, porque el único anhelo de Juan el Bautista, que venga el gigante para que les destruya a todos estos como langostas. Y de ahí si reine ¿qué? Y reine Jerusalén y reine el pueblo de Dios. Pero el reine el pueblo de Dios ¿en dónde? En esa misma Jerusalén, en esa misma que mata profetas, que mata hijos, que mata el amor, que quiere matar al hijo amado. Y entonces, y eso quiere agradecerle usted a sus padres. Y eso quiere que le agradezcan sus hijos. Por eso agradecemos a Dios. Por eso tenemos un grave problema. Porque ahora viene el problema de Cristo. Mire el problema de Cristo, la piedra angular de Cristo. Compare estos dos pasajes y vea. Le voy a preguntar la siguiente pregunta porque eso vamos a resolver. Es un problema gravísimo lo que Cristo Jesús hace. Aquí le voy a mostrar. Problema gravísimo. ¿Cuál es el problema gravísimo de Cristo? Dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Marcos capítulo 12, verso 10. Ahora vamos a la cita original. Isaías. ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? Isaías capítulo 28, verso 16. ¿Cuál es el problema gravísimo en el que incurre Cristo Jesús? Obviamente le estoy diciendo para darle la atención, para mostrarle la atención. Cristo Jesús a propósito incurre en un problema gravísimo para que nosotros lo desenvolvamos. Mira, le leo. Porque ya sabe lo que es la torre fuerte, ¿no es cierto? Está utilizando la torre fuerte. Pero ahora sabe lo que es la piedra angular. La piedra angular tiene un nombre. La torre fuerte, mi hijo amado, le mueve estas aguas. Pero la piedra angular le hace ver. Piedra angular. Por tanto, así dice el Señor Dios. Yo pongo por fundamento en Sión una piedra tratada. Piedra angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será avergonzado. Ahora, ¿en dónde está la vergüenza?
Vamos por esa parte, antes del problema grave. ¿En dónde está la vergüenza? En esperanza por esperanza. Es una vergüenza que pasen años, o no es vergüenza. Es una vergüenza que quiera yo, rapidito que sucedan las cosas. Es una vergüenza que siga mandando la violencia. Es una vergüenza que tenga esa misma maternidad. Es una vergüenza que trabaje para esos cielos y esa tierra. Es una vergüenza que trabaje para una cueva de ladrones. Es una vergüenza que trabaje por mi casa que se convierte en una cueva de ladrones. Es una vergüenza que nos lleve lo santo a lo santo. Eso no es una vergüenza. Es una vergüenza que él dándome lo santo, yo le dé qué. Yo le dé qué. Le dé los desechos. Es una vergüenza que él dándome al hijo amado, yo no sea hijo amado y mis hijos no sean hijos amados. Porque los hijos amados, ¿a dónde pertenecen? ¿Dónde pertenecen los hijos amados? ¿Dónde pertenecen los esposos amados? ¿Dónde pertenece exacto? ¿Dónde pertenece lo santo? ¿Dónde pertenece el trabajo santo? ¿Dónde pertenece lo que Dios le ha dado santo? Eso es la piedra angular. Pero la piedra angular es imposible porque ahí tenemos el problema. ¿Cuál es el problema de Cristo? ¿Encontró el problema? ¿Cómo se llama la piedra angular? Primerito, toque fuerte el nombre del Señor. ¿Cómo se llama la piedra angular? Amado, nunca una mujer es. Porque cuando ves una mujer, ahí es mujer, porque ahí es profeta, porque ahí es novia, porque ahí lo va a Jerusalén. ¿Qué no ve? No, ahí está clarito, vea. Le voy a poner. Va. Vea. 7:14. No, hay que. Solo esto. Solo vea. 7:14. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y dará un hijo. Llamamos hombre. Exacto. ¿Y cómo son las aguas de Manuel? Pues ahí sí pongamos el nombre de las aguas de Manuel. Las aguas de Manuel, ¿dónde está lo que me preguntó? Las aguas de Manuel se llaman las aguas de Shiloh. Porque las aguas de Manuel son las aguas del enviado. Porque las aguas del enviado corren por aquí y las aguas del enviado no corren como ellos querían, no corren rápidamente, no corren lentamente, sino como corren. Corren caminando con autoridad. Nunca tardan, nunca se apresuran, porque la única que tarda y se apresura es la confianza y se llama la esperanza. La esperanza que avergüenza. ¿Por qué? Vamos. La esperanza que avergüenza. ¿Llega rápido o no llega rápido? Nunca se la espera. La esperanza que avergüenza. ¿Llega tarde o no llega tarde? A ver. Si tenía una esperanza así de aguas, ¿por qué vino? ¿Por qué vino a Juan el Bautista y ¡ping! Le cortaron. ¿Se esperaba o no se esperaba? Entonces, a ver, ¿usted ha pasado esa esperanza o no ha pasado esa esperanza? Aquí se pasa esa esperanza. En el dosel del Dabac no se pasa esa esperanza. Llega rápido, llega sin aviso, llega para hacer estragos. ¿Quería o no quería esa esperanza, Juan? Bueno, dejémoslo. Ahora la esperanza lenta. La esperanza lenta, ¿cuánto? ¿Cuánto la esperanza lenta? ¿No es una vergüenza? Es una afrenta, exacto, lenta, porque todavía no llega y sigue esperando. ¿Y Dios qué dice? Espérate un poquito, te voy a apretar más, ¿no? Eres mi hijo amado, voy a ver cuánto te aprieta.
¿Qué es lo que haces? Te voy a gostas, te voy a dar más gigantes, te voy a dar más palabras. ¿Qué le estás diciendo? Aquí están mis aguas, aquí está mi piedra angular, aquí se hace la luz y aquí comienzas a caminar y a pararte erguido. Y esa esperanza se convierte ¿en qué? Esa esperanza se convierte en hijos de piedra, se convierte en piedra angular. ¿Y esa esperanza dónde va? Va a la torre fuerte. ¿Y la torre fuerte hacia dónde va? Va al fundamento. ¿Y el fundamento a dónde va? El fundamento mueve esas aguas. Y le dice, esas son las aguas. Esas son las aguas que movía antes. Esas son las aguas que mueven mis hijos. Esas son las aguas que mueve mi novia. Esas son las aguas que mueve el mundo. Pero yo tengo una piedra angular. Y esa piedra angular tiene un nombre. Esa se llama Emmanuel. Porque Emmanuel tiene 3 nombres. Piedra angular. ¿Y cuál más? No. Eso es el problema de Cristo. Le voy a hacer el análisis. ¿De qué se olvidó Cristo? Perdón que no hemos hecho grupos. ¿Estamos bien? Textualmente, por tanto, dice así el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado y no será avergonzado, dice Cristo. Dice, pero Marcos, mire, ¿qué le falta a la piedra angular? Marcos o Mateo o Lucas. No han leído en la Escritura. ¿Qué es lo que no han leído? La piedra que desecharon los constructores de esa en piedra angular se ha convertido. ¿Qué le falta? ¿De qué se olvidó Cristo? Ejemplo. Exactamente, ¿no? Es que pues, vamos de clasita, perfecto. Pero aquí vemos. Piedra angular. ¿Es suficiente con que sea piedra angular? ¿Qué falta? Entonces dígame, ¿qué falta? No lea. Nunca una mujer va a ver un hombre, verá cómo lo encuentra. Piedra angular, ¿qué falta? Léalo, Juan Vicente. Ah, exacto, eso es una mujer probada. ¿Qué le falta? Lea. No, el 28 que leímos, el 28, 16. Tres cualidades tiene esta piedra preciosa. Piedra angular. Cristo solo menciona 2. A eso voy. Le falta. ¿Y por qué Cristo Jesús no menciona la tercera? Léalo, Juan Vicente. Isaías capítulo 28. Bueno, ya, no me cree. Vamos. Una mujer no puede ver, porque una mujer nunca se va a ver, porque a la mujer le metieron en estas aguas, le metieron en esta profecía, no va a ver. ¿Qué es eso? Ya ve, dígalo, ya ve, sí ve. ¿Qué hicimos donde hicimos la prueba? ¿Quién tenía que encontrar esto? Un varón. El novio. Espérese. Entonces, sí ve, este es un problema. Tiene 3 nombres, pero Cristo a propósito le quita este. ¿Por qué? Ahí sí, Grancita, no se olvidó, sino que a propósito dijo, por supuesto, exacto, sino que porque quería darle el sentido a ver si usted encuentra, ¿cómo Cristo? Entonces, a ellos le está diciendo, ¿sí? A ellos les importa todo, lo mismo que a una mujer, lo mismo que a estas aguas, lo mismo que a esta Jezabel y estos cielos, les importa todo, menos el precio. Pregunta. Ahora, ¿ah? No, por él. El precio. ¿Sí? Preciosa, tiene precio. ¿Ya? Por eso, una mujer común y corriente
nunca ve el precio de las cosas. Lo que quiere lo consigue. A ver, ¿cuánto le valió lo más caro? Y sin embargo, ¿por qué? ¿Lo hizo por precio? ¿O lo hizo por torre fuerte? ¿Lo hizo por autoridad? ¿Por qué? Exacto. Cristo Jesús, a propósito le dice, porque la única que tiene capaz de mirar precio es el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre da precio para que el precio que haga, para que el precio no se deprecie, sino sea valor. Pero ¿quién es que es imposible de ver esto? Nunca va a ver, porque esta mujer, ¿en qué está viendo siempre? En una piedra preciosa, pero en una piedra angular preciosa. ¿Por qué? Porque no puede mirarse, sino necesita mirar esa piedra preciosa. Por eso una mujer no se valora. Esta mujer no se valora. ¿Cuánto vale esta mujer? ¿Cuánto valen estos cielos? ¿Cuánto vale esta tierra? ¿Cuánto? Nada. Entonces, vale lo mismo que su maternidad y su mamá. Porque aquí, la maternidad de Dios, entonces, ¿cómo se llamaba su mamá? Ahora, ¿cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Langosta. Exacto, cosa. Gigante langosta, ¿cómo se llama? Se llama piedra, se llama corona empedrada, puesto una piedra grandota que le impide ver, esa corona grandota le impide ver cuánto vale una mujer, cuánto vale un hijo amado, cuánto vale la piedra preciosa. ¿Le importa? Vamos con la modelo Juan el Bautista. ¿Le importa o no le importa la violencia? Le vale. ¿Le importa o no le importa Juan el Bautista? Le vale. ¿Se importa o no se importa ella? No. Entonces, ¿cuánto vale ella? Se vale. ¿Por qué? No se valora. ¿Por qué? Porque su mamá, ¿cómo se llama? Su mamá se llama Común y Silvestre Jerusalén. Pero su verdadera mamá que le valora, su verdadera mamá que le valora, ¿cómo se llama? Nueva Jerusalén. ¿Ah? Toda la Biblia pasa por la autoridad del poder. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tienen estas aguas y esta mujer? ¿Quién era la profeta de esos profetas? ¿Quién era la sacerdotisa de esos sacerdotes? Y ellos, ¿qué preferían? ¿Autoridad o poder? Porque el momento que les mueve un dedo, estas aguas, esta señora de acá, ¿qué pasa con un hombre? ¿Qué pasa? Automáticamente entregó su piedra angular. Y automáticamente, ¿cuánto vale? Soy piedra angular, pero no vale nada. Porque todo el precio, ¿a dónde se fue? Y entonces, claro, ahora sí, y entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su casa? No, esta es nuestra. ¿Cómo se llama la casa? Desde aquí, ¿cómo se llama esa casa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta casa? Cueva de ladrones. ¿Cómo se llama esta casa? Zorros. ¿Cómo se llama esta casa? Langostas. ¿Cómo se llama esta casa? Madriguera. ¿Cómo se llama esta casa? Cueva de ladrones. Porque, tal cual.
Porque aquí, ¿quién es la profeta? La mamita. Aquí, ¿quién? Aquí. El real sacerdocio es el común y silvestre. Y porque todos son aquí comunes y silvestres. Y aquí todos estos necesitan de... Exacto, necesitan una buena coinonía. ¿Nos bautizamos o no nos bautizamos? 7 días. Pasó una semana a ver si se ha bautizado. Una semana, ¿qué aguas movió? Requisito, exacto, requisito para ir a la cascada. ¿Cuál es el requisito? Traiga el precio. Traiga el precio. Requisito. Usted recibe un precio porque recibe el precio del hijo amado, recibe el precio de primogénito. Recibe el precio al principio del mes y al final del mes ese precio, ¿qué tiene que haberle dado? Tiene que haberle dado un precio justo. Y ese precio justo, ¿cómo se da cuenta que fue un precio justo? Por el valor. Ahora, preguntémosle pues. Mujeres de la casa del Dabá, ¿se valoran? Ahora, ¿se valora? ¿Se valora? ¿Por qué se valora? Porque ella no necesita ver la tierra preciosa. Porque ahora es día, está mañana. Porque es la tarde y la mañana. Y porque ahora las aguas de los cielos, ¿a dónde se van? Las aguas de los verdaderos cielos, ¿a dónde vienen? A las fuentes. Esa es esperanza. Han pasado millones de años, pero Dios dijo, sepárense en las aguas. Para que una mujer diga cada mes, yo soy fuente. Y no importa. Ya, gracias. No me pido la paz, dijo ya. No, oremos, ya, yo creo que ya está claro, ¿no es cierto? Sí, ya sabe cuánto precio tiene. Si usted recibe precio, el precio le da su valor, y el valor obviamente hace que el precio al principio y al mes sea un precio para su casa. Porque si su casa no tiene precio, resulta ser que usted no tiene valor y sigue trabajando con la violencia. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos el precio de la piedra angular preciosa que nos dio el cetro, la autoridad de ser llamados hijos del novio y de la novia. Que así como el novio mueve las aguas de la Nueva Jerusalén, hoy nuestra esperanza mueve tus aguas. Las aguas de una verdadera mujer que es fuente para confirmar en el mes del cetro que esa fuente sigue emanando vida, autoridad, para que en el nombre de Cristo Jesús mis hijos y mis hijas no escuchen que les digo yo son hijos amados, sino en el nombre de Cristo Jesús hoy sea la luz, porque las hijas del dosel del Dabar son la luz y la sal que separan esas aguas, porque las que reciben son del cielo,
y su esperanza no avergüenza, porque Emmanuel nació de una mujer eterna. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, esas mujeres eternas siguen moviendo las aguas que saltan del corazón, porque la piedra angular nos volvió al dosel. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que ese valor hoy da precio, un precio de justicia a nuestra vida y a nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Padre, bendito sea, Señor, por estos días que nos quedan para el día 24, porque, Señor, todo lo que el bautizo de Juan hizo en esta casa, lo has hecho, Señor, en el dosel. Y todo lo que el dosel, hoy en el dosel del Navar, sea, Señor, lo que a este mundo está tapando la boca, porque desde el centro de las naciones tenemos que taparle la boca a todo ese autoritarismo, a todo ese poder de ese mundo, que lo único que quiere hacer es levantar gigantes para que nos veamos como langostas y anhelamos ser gigantes. Pero bendito sea, Señor, por la nación santa, la nación, Señor, del Dabar, la nación, Señor, de la Torre Fuerte, Yehva, que tiene un hijo que es piedra preciosa para seguir elevando el precio, pero el precio, Señor, de la nueva Jerusalén, de la nueva maternidad, porque del dosel, del Dabar, el novio y la novia, el fruto que nosotros vivimos y nosotros los llevamos es para seguir caminando erguidos por las aguas de Siloé, del enviado, llevando esas aguas en nuestras vidas y moviendo las de tu dosel, para que esas aguas turbias, esas aguas, Señor, mentirosas, esas aguas de engaño, esas aguas, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús han provocado violencia, que han provocado corrupción, esas se vayan a su propio mar. Y como hoy la fe sea, Señor, que ese monte pues haga que esas aguas se hundan, como las hundiste en nuestro pecado. Pero bendito seas, porque nos devolviste al dosel del Dabar, lo que a propósito, Señor, no mencionaste. Señor, lo precioso, porque si ese pueblo no quiso ver lo precioso, pues desde el centro de las naciones se vea lo precioso, lo que tiene precio, para que aún, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente vuelvan a escuchar tu escritura de los labios de Cristo Jesús. Tu pueblo es un pueblo de una piedra angular preciosa, porque eso, Señor, no te olvidaste, sino eso lo dices a tus hijos verdaderos, preciosos, porque tienen precio, porque dan la cara y porque tienen su pineal, porque tienen su roca, su piedra angular, que sigue dando fundamento a lo que caminamos, porque lo que camina es tu fundamento, tu evangelio, y a la piedra angular, porque esa piedra angular siempre será lo alto de lo precioso, y lo precioso es lo que sale de tu boca. Hijos amados, en el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, el Señor les bendiga, les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, de nosotros. Se haga la luz, Señor, de esa piedra angular, y hoy en el nombre de Cristo Jesús, ese precioso precio, Padre, siga haciendo el fruto, siga siendo, Padre de los cielos, para volver a tu casa a los santos, para volver, Señor, a tus hijos y para devolver, Señor, el precio de ese fruto que siempre será la justicia de los labios que confiesan tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones, abrazo.